Buenas, buenas. Hola, hola Maxi. Hola, Grey, ¿cómo andas? Disculpa la demora, disculpen la demora. Nada, todo bien. Ahí estamos con experiencias para compartir. Hoy vamos con IUS Naturalismo, volumen 5 ya. Así que vamos avanzando. Hola, Uf, hola, hola mi bella. 5 ya. Avanzando. Ahí está. estamos. ¿Se escucha bien? Bueno, sí, perfecto. Cuando gusten. Volumen 5, che. Van pasando los volúmenes. No, encima, recién acabo de dejar el teclado. Hoy estuve todo el día tecleando prácticamente porque tuvimos el grupo de soberanía con cerrando muchas cosas de un Zoom que tuvieron los otros chicos hace poco, que yo no pude estar presente, que contrastaban formas con otro soberano que fue invitado, un español, Mm. que tiene una forma similar, pero no igual a la de OPPT, y donde, bueno, aclarando ciertos puntos nos damos cuenta que OPPT sigue vigente y mejor que nunca, siendo ¿Cómo real se y llama? factible. ¿Cómo se llama el otro sistema? O, No tiene nombre, lo hace individualmente, pero es a través de una declaración vinculante, donde se aclaran varios puntos en varias cláusulas. Se hace como una especie de affidavit, con unas preguntas medias ah, inquisitorias para que el sistema responda por sí o por no, y se le da un plazo para que responda por sí o por no, siempre bajo la premisa de que es una affidavit de máxima verdad y absoluta verdad, donde deben decir la verdad, no pueden mentir. claro. Entonces se revela el engaño por sí mismo, si aceptan responder, y si no aceptan responder, nos dan la razón por aquiescencia silenciosa. Bueno, términos que después vamos a ir explicando, ¿no es cierto? Pero que Mm. nos dan la razón a nosotros. Entonces, la forma de él era individualmente casi lo mismo que OPPT. Y existiendo OPPT y teniendo la validez, él le daba resultado a la forma individual. Bueno, no solo lo de OPPT nos da el mismo resultado, pero esto es global, gratuito, libre para todos y ya es un hecho. O sea, al ser Claro, OPPT un hecho, no hace falta hacer otra vía individual, porque OPPT es un hecho, pero es un hecho que deben reivindicar los seres que se asuman la eterna esencia. O sea, que desestimen la ficción, que se asuman al ser real. Entonces habrá almas que todavía muy seducidas por la ficción, del dinero, de la fama, del lujo, quieran seguir viviendo esa experiencia y están libres de hacerlo, ¿no es cierto? Pero nosotros que ya tenemos cierto peso en sí, que estamos cansados, ya estamos soltando. Sa- ¿sabés qué creo yo? Entrando también dentro de lo que es OPPT. Ah, primero, no sé si te saludé, Moni, mi bella, ¡mua! Te amo. Sí, sí. Lo que le quería decir Eh, Maxi, ¿vos no decís cuál es la línea de soberanía adrede? ¿O no lo querés decir? La La de, de este chico, sí. sí, bueno, por un lado, no tenemos permiso de que nos haya dado para compartirla, pero lo que ajá. podemos No, no, decir, no. Él hizo una acción individual, pero viene sobre una línea de soberanía que es la REM. que también, Mm, la REML, Sí, la de la pero República viste que en un Argentina. momento, viste que en un momento él dice, es como la REM, pero algo le cambia. Porque él tiene, claro, él comercia con su vida soberanía. Vos si Tal querés cual. que él te asesore, tiene unos honorarios, ¿no es cierto? mm, Entonces, no es como mm, OPPT, que OPPT es libre y gratuita, pero necesitas tener mucha voluntad para poder ejercerla, porque tenés que investigar, tenés que determinar, tenés que hacer mm, notificaciones, tenés que entender los documentos, y frente a las primeras acciones frente al Estado, mucha gente hace agua. Le claro. tiembla el pulso a la gente, Bueno, Sería algo porque no es así a fácil eso meter iba. cosas en juego. ¿sabes si lo pongo hago un homólogo, un paralelo con el Mm, sistema positivo y digo, sería como, vos tenés dos caminos, viste cuando daban esas jubilaciones de ama de casa, ¿sí? Mm. Vos tenías dos caminos, o lo hacías sola, ¿sí?
hablo de gente que conozco, y eso te empoderaba porque vos conquistabas Sí, una cosa que te daba el Estado por vos misma, o usabas la vía fácil, pero que tenía un coste, fácil. que era contratar a un abogado para que te haga todos los papeles y él después se quedaba con tus 2 o 3 primeros ingresos jubilatorios. Sí, Bueno, no más. en las Hay que, cuestiones No más. soberanas, es lo mismo. Vos tenés una vía en la que te autodeterminás, usás tu voluntad, haces tu camino vos porque estudias, porque empezás a trabajar cuestiones energéticas, del lenguaje, un montón de cosas, y lo vas conquistando simbolismo. vos mismo. Exactamente, lo vas conquistando vos mismo, o usas la vía más corta, que es que alguien te haga a vos los procesos. Y para Claro. mí, ese es un punto de vista muy personal, no es ser soberano, porque el Estamos soberano en la misma. conquista a sí mismo. Bueno, Exacto, es soberano. ahí Bueno, está. Bueno, yo quería volver para los que, bueno, por ahí se sumen en este volumen 5 recién, no está de más aclarar esto, que OPPT muchas veces es malentendida, según yo, ¿no? Según Grace, porque yo creo que lo primero que le llama la atención a la gente, a los seres, es vamos a dejar de pagar impuestos. O vamos a dejar de cumplir con tal cosa que el sistema nos obliga. Y lo que yo siempre dije desde el vamos, desde las primeras reuniones a las que asistí virtualmente de OPPT, es que esto es energético. Entonces vos solito te vas saliendo, o sea, hasta dejás de pagar impuestos porque, no sé, te dejan de venir los impuestos o de pronto pagás 10 pesos de luz, de gas, de agua, de lo que sea, porque vos cambiás desde adentro hacia afuera. Por eso es necesario internalizar. Por eso es que nosotros venimos acá cada viernes que puede Maxi, venimos, hacemos esto que es y un naturalismo, para que ustedes que ven este video después, más adelante, o que estén ahí, entiendan que esto es energía, es hacernos soberanos, es realmente hacernos soberanos desde nosotros, desde Voluntad. adentro hacia afuera. Claro, la voluntad Voluntario. acompaña la palabra y acompaña la energía, pero primero tengo que ser yo, como decía Moni, el ama de casa, que haciendo un paralelo, ¿no?, con lo que es el sistema positivo. Si vos te vas y haces tu gestión, no te estás poniendo en interdicto. ¿Qué quiere decir en interdicto? No me pongo yo en manos de otro porque yo soy un incapaz que no puedo valerme por mí mismo. ¿Qué necesito Del para ego. esto? Estudiar, claro. ¿Qué necesito para esto? Estudiar, entender cómo funciona. Primero tengo que entender cómo funciona la ley positiva para salirme de eso, para entender qué es lo que el sistema me está a mí obligando, en cierta manera, a hacer, para salirme de eso. Para eso venimos nosotros acá, para eso lo invitamos a Maxi, que tiene tan claro todo, bueno, Moni también. Ah, ustedes también, Pero, escuchándola, ustedes también. bueno, era eso lo que quería aclarar. Nada más Esto, hay grados de profundidad, ¿viste? O sea, yo encaro por algunos lados, otro encara por otro, pero nos vamos retribuyendo y realimentando. Está bueno lo que decís vos, porque hay gente que por más que vos le presentes la verdad al frente de sus ojos, en un documento, con toda la formalidad y la contundencia que tiene de verdad, no, pero eso, como te dice, no, pero si la ley natural no está escrita en ningún lado, no existe, ¿viste? O sea, ¿qué pasa con esa gente? Es gente que está acostumbrada a delegar, a ceder, a la cesión de poder, delegó poder. Entonces ya no tiene la voluntad nublada. Entonces no hay forma que conecten con eso, a menos que empiecen de cero, un borrón y cuenta nueva. Porque o sea, la operación del ente ser empieza de la conciencia, cuando toma conciencia, empieza a movilizar el alma, el espíritu, vamos, vamos, vamos. Y el alma del espíritu empuja la voluntad, que la voluntad es el poder, son las potencias, todo lo que puede hacer el ser en el ser puede mover los brazos, puede mover los dedos, puede mirar, puede crear, puede pensar, puede sacar conclusiones. Entonces, vamos, el alma anima, ¿entendés? Pero tiene que haber un chispazo que despierta la conciencia. Pues la conciencia está tras capas y capas de nebulosa, que es la ficción. Religión, creencia, relatos fiduciarios. Entonces, la voluntad está totalmente anulada. Y a veces, es necesario hacer, por lo menos para mí que soy muy racional,
Me es muy necesario leer, investigar, atar cabos, sacar conclusiones. Hay otras personas que tienen la suerte de tener una conexión más espiritual y canalizan y les baja. Bueno, no te hablamos con Moni, que yo tengo como una especie de canalización, Mitad y que no es mitad. canalización. Claro, a mí Mitad lo y que me mitad, pasa es que en la para mí. madrugada... Claro, a mí lo que me pasa? en tu caso mitad y mitad, en tu caso mitad y mitad. Claro, en el mío me pasa eso es extremadamente racional, pero la conexión no se pierde, porque es el verdadero vínculo, y yo desde la razón llegué a entender eso. Entonces a mí, mi conciencia, mi alma, mi conciencia le habla, activa el alma y me moviliza a mí, es como que le dice, bueno, loco, si vos entendés por la vía racional, lo vamos por la vía racional. Cuando vos te durmiendo, que el ego se va a dormir, que se apaga, arranca a venir la respuesta a todas las preguntas que yo tengo, pero vienen en forma de simbólicas, me vienen muy arquetípicamente. Y yo me levanto y digo, mire por acá, y esto es como, ¿y cómo se dice? ¿Y por qué? Y yo me tengo que meter a Google, tengo que sacar conceptos, tengo que, la etimología, lo tengo que escribir. Y voy escribiendo, pero muy salteado. Si vos vieras la cantidad de cosas que escribo, están todas salteadas, son manuscritos, y después me voy a dormir. Desde las 5 hasta las 6 de la mañana estoy con eso. Me voy a dormir, y me levanto, y veo lo que escribí, y digo, bueno, más tarde lo recopilo. Lo edito, y lo paso. Yo hago todo el tiempo eso. Todo esto que tengo acá son machetes así, pero, Además, todo tipo de temas. Además, Maxi, yo tengo que decir algo, vos sos mi amigo, la Grace también, vos tenés una cosa que es algo muy valioso en un ser, que es la alta generosidad, porque él escribe, es como, es un vómito continuo de cuestiones lógicas y racionales que te Verborrágico. explotan la cabeza, y él entra a escribir, y yo agarro y empiezo a copiar todos los mensajes y los pego en los mensajes guardados, ¿viste? Y después antes de irme a dormir, y digo, no puede el Maxi, no puede, ¿cómo hace? El otro día le agarró la Moni y lo metí en el grupo, era así, lo metí, ¿viste? Porque a veces Eran 17 fracciones así de texto y los copié y los mandé al mismo grupo de los homos. Me equivoqué. Bueno, y en YouTube es una también. generosidad, es una generosidad que tengo, pero que apela a la paciencia de ustedes, porque no cualquiera se banca, ¿viste? Pero vos sabés que es mucho. El tema es tan nutricio, lo que él escribe, es tan nutricio, tiene tanta potencia, que nadie objeta nada. O sea, nadie dice, ¿sabes que qué? pesado el más. Claro, pero ¿sabes qué pienso yo? Y ahí viene otra vez lo que decía él. Hay quienes dicen, ya sé, como contratar un abogado, haceme vos los documentos porque son, Moni sabe que yo todavía no estoy autodeterminada, precisamente porque yo, hasta que no mastique yo y trague yo, no puedo enviar algo que yo no lo hice mío. Y capaz que tengo toda la información, pero no lo siento en el paladar. Estás con un pie adentro. Bueno, estás con un pie adentro y con el cuerpo adentro. Claro, pero el tema es que si yo no entiendo cómo puede haber, y no lo quiero entender tampoco, no es una pregunta, universo, ¿cómo alguien puede decir, mándame vos los documentos, te pago, estamos en la misma, estás en interdicto, si vos no entendiste qué caranchos son los documentos que estás mandando, si vos no entendés qué es esa energía, qué es lo que estás diciendo, vos repetís, es como el que estudia medicina y no o va probando porque le hacen a probar y después se va a hacer una operación, se le muere el gente, si existiese la muerte, en la cama de operación, porque no hiciste tuya la información, no lo sabés, entonces no podés. Y que eso creo que es lo que pasa con esto que vos comentaste al principio. Entonces, es un proceso donde se maneja el lenguaje. Y el lenguaje son conceptos, signos y símbolos. Por eso a muchas personas se les hace, a mí la matemática se me hace un quilombo en la cabeza. Pero en las palabras yo estoy en mi hábitat, natural. Entonces, ¿de qué se trata? Esto es un proceso de adquirir conceptos que son representaciones de la realidad y que después uno las comunica al Estado, a las instituciones, en verdad, para decirle, muchachos, miren, nos dimos cuenta de los grandes engaños que nos han sometido a su propia voluntad. Entonces, el naturalismo hay que traérselos de una forma bien masticado, bien claro, para que ellos digan, loco, mira, no te puedo decir nada, no te puedo objetar ni un punto. Como me ha pasado a mí cuando tuve que enfrentar al secretario del juzgado de falta número 3 de la ciudad de Córdoba, donde el loco me dijo, loco, yo admiro con la vehemencia que defendés tu caso, pero llega un punto donde sabemos que ellos tienen un esquema y un protocolo que seguir,
y no entienden cómo responderte. Entonces ahí les empiezan a meter facturas, donde ellos quedan en deuda por estar accionando contra vos. Bueno, después vamos a ver todo eso, no quiero que sea el quilombo. Pero lo que estamos haciendo acá es arrancar a definir desde cero. ¿Qué es lo que es un naturalismo desde lo básico? ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que es naturalismo? Bueno, esto viene de acá, esto va para allá, y ahora entramos a definir los 4 paradigmas, que son esos relatos de usuarios, que son los que determinan a la ficción, a grandes rasgos. Entonces acá cada uno tiene que arrancar y hacerse estos planteos. Ver los videos los va a ayudar muchísimo, porque es desde cero. Y después van a tener que investigar por su cuenta, porque a mí se me escapan muchas cosas, entonces por más que tengo muchos escritos, machetes, que me ayudan a seguir un hilo, van a tener que hacer su propio trabajo, lo van a tener que hacer, lo van a tener que investigar, van a tener que sacar conclusiones, van a tener que deducir, y después van a tener que hacer el proceso que es individual. Si le pagan a otro, que esto no es nuevo, esto viene desde siempre. O sea, los pasaportes con la categoría de pase libre que tienen los representantes de la ficción, por decirte, no se me viene ahora, muchos son de soberanos, por ejemplo un rey no le van a pedir un pasaporte, al rey le abre las puertas y le tiene una alfombra roja, muy bien, porque el tipo no necesita. No le piden, sí, documentación, claro, esa grande diferencia, hay que empezar a prestar atención y entender por qué son así. Y bueno, y las respuestas vienen siempre. Hay una gran diferencia, el tipo no está en el sistema, porque él es soberano realmente. Porque lo dijo su clan hace mucho tiempo atrás y no tiene ni apellido, y nadie imagínate. Lo objetó. Y nadie lo objetó. Y nadie... Porque él dijo que era descendiente de Dios y nadie lo objetó, ¿eh? Sí. Y como veníamos diciendo, bueno, estos tipos tienen un nombre, nosotros tenemos en la ficción un nombre y un apellido escrito en letras mayúsculas. Lo único que se escriben en letras mayúsculas son los títulos de propiedad. Que de los títulos de propiedad, después vamos a explicar por qué son conceptos que se instituyen y que a su vez se convierten en entes que se constituyen y se incorporan a través de una corporación que le da, que lo habilita a operar dentro de un marco de ficción. Es como el hábitat del ente mismo, que operan en la ficción. Después vamos a ir a todo eso. Pero bueno, hoy lo que toca hablar es seguir un poco más. Claro, perfecto. Eso es. El DNI. El DNI, la gente piensa que el registro de la persona al nacer es para que un Estado tome nota de la cantidad de habitantes que tiene. No es eso. Ya lo explicamos en otros videos, vayan a los otros videos, a entender lo que son los fideicomisos Sexto y Quevi, cuando uno nace, lo que es el DNI, lo que es el número de un código comercial, que nosotros lo entendemos como quid y quid, y que en otros países, en la SEC, se definen como DUNS. Entonces, esos códigos habilitan a comerciar, a contratar. Todo es comercio y todo es contrato en esta realidad. Porque todo el tiempo nos estamos vinculando. Y los vínculos que son, donde hay recíprocamente un intercambio de bienes, se los llama comercio. Y los vínculos donde hay un intercambio de palabras, se los trata como contratos. Esa sería a grandes rasgos la gran diferencia. Entonces, lo que yo quería aclarar a través de, bueno, ya que estamos hablando de PPT, a través de una explicación muy sencilla, para dar una introducción, es que OPPT se trata de la caída de la ficción, la caída del orden fiduciario y ficción, por ser una ficción y por ser un fraude. Cae por ser falso y por ser fraude. Entonces, OPPT, a grandes rasgos, y en sintonía con lo que venimos viendo, es como el cristianismo. Un contrarrelato al poder dominante del status quo de ficción. Solo que OPPT es al positivismo lo que el cristianismo fue al judaísmo religioso fariseo, donde astutamente encuentra las falencias del relato y entra a cambiarles el discurso o incluso cancelarlo, como es el caso de OPPT. El cristianismo cerraba por todos lados, guardaba toda coherencia, y así es como superó esta idea superadora del relato de la idea previa, precedente, que fue el de los fariseos, lo superó, porque el cristianismo es mayoría el judío, superó esta idea, el del relato previo y precedente, convenciendo al público y derivándolo a un nuevo sistema de creencias, superador. Toda buena obra de ficción depende de la atención y fidelidad de su público, porque es una obra de teatro, depende de la atención del público, que cede energía y voluntad hacia la ficción. La ficción es todo acto representativo de la realidad, que opera en una obra literaria, una obra de ficción. Puede ser un teatro,
una película, y en este caso es una realidad de ficción. Sí, Maxi, Sí. Maxi, discúlpame que te corte ahí. Fíjate que vos decís lo de la obra de teatro. ¿Qué es además de que son rituales, cuando la gente se casa, casamiento, piensen en esa palabra, es una obra de teatro? Tenés los protagonistas que son los novios, después vienen los segundos papeles, los papeles secundarios, y los extras, que son todos los que van a la iglesia a ver la obra de teatro. ¿Qué pasa en el bautismo? Los testigos. ¿Qué pasa en el bautismo? Otro ritual más, donde es una obra de teatro, y todo es así. Todo se conforma, porque son todas ficciones. Los rituales se celebran y los contratos también se celebran. Ustedes no se imaginan, siempre estoy por decir esto, siempre que hacemos un naturalismo y mencionamos esto. Ustedes no se imaginan, yo empecé a estudiar artes escénicas, no se imaginan la cantidad de coincidencias que hay con un acto, realmente con un acto teatral o artístico. No se imaginan desde el comienzo de los tiempos, porque nosotros estudiamos desde el comienzo de los tiempos, la cantidad de coincidencia que tiene con esto que opera, el sistema que opera con el fraude del que nosotros hablamos. No se imaginan la cantidad, pero ¿saben qué? Como siempre les digo, no nos crean nada, que les genere duda y vayan, investiguen. Ahora, el derecho, todo el sistema legal normativo, positivista, se lo determina muy simple, la ficción legal, donde a través de un acto de representación puede haber distinción entre los hombres, que naturalmente son iguales y valen lo mismo la voluntad de cada individuo. Pero en la ficción puede haber hombres de primera, de supracategoría, y hombres de segunda y de infracategoría, como esclavos, como personas, y los superiores como jueces, gobernantes, emperadores, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué la voluntad de un juez vale más que la mía? ¿Por qué tiene más valor? Porque estudió, porque entendió de leyes. Si incluso a veces nosotros estamos más capacitados que ellos, sabemos más que ellos de leyes. Entonces no es el saber, no es meritocrático lo que determina el valor que tienen. Simplemente se nos da su propia ficción. Por eso el juez no paga impuestos, por eso el juez está exento de la ficción misma y sabe cuándo separar su ser real de su ser ficticio, sabe cuándo separar y sabe cuándo reconocer en el otro. Si el juez es noble, realmente es noble, y sabe reconocer en el individuo que se le presenta a juicio, y sabe que habla y se expresa en verdad, y desarticula el relato del hechizo de las palabras del juez hace una reverencia, le da la razón, y se va de la corte porque no tiene nada más que hacer. No tiene más nada que hacer. Ahora, si el juez es medio HDP, va a sostener la ficción, y ahí es donde nosotros tenemos que litigarla hasta el máximo. Nunca ceder, nunca ceder, nunca ceder. Y tener argumentos para refutar. Que en primera instancia sería ni siquiera someterse a entrar en él. Por eso es tan importante conocer esto de la jurisdicción de cada uno, del soberano y del otro, porque en esa jurisdicción, en ese cuarto donde se lleva a cabo el juicio a quien quiera que sea, el rey, el dios de ese lugar es el juez, es el único que tiene la verdad, es la máxima autoridad. Es el que hace la magia, amiga, es el que hace la magia, el magistrado. Fíjense la ropa. Magistrado, claro. Pero como habíamos dicho el otro día, capaz que no se entendió, ellos necesitan siempre tu voluntad expresa, denominada consentimiento, en un autógrafo o firma. Después le vamos a explicar, bueno, se lo explico ahora, firman las corporaciones y autografían los seres vivos. Y después vamos a explicar por qué es esto, ¿no? Pero necesitan tu consentimiento expreso, tu voluntad expresa, de que estás asintiendo lo que se está dando, que es una puja de poder entre un abogado querellante que demanda y un abogado defensor que defiende, que en la realidad nosotros somos abogados. Nosotros mismos somos abogados. Porque abogamos a la causa justa y a la verdad, ¿no es cierto? Lo que nunca vamos a aceptar es un representante legal, que nos represente, que él asuma el rol de nosotros, que él actúa ser yo, me representa, y cuando se manda mocos, cuando comete errores, bueno, deje el personaje, vos vas en cana, vos pagas. Y el juez necesita nuestro consentimiento voluntario. Entonces, después de que se dio el juicio, donde un abogado nos acusa, donde nosotros nos defendemos sin representantes legales, el juez va a decir, bueno, esto sucedió.
le abre un acta. El acta es la constatación escrita de un hecho. Lo que sucedió lo escribe, lo constata en el acta, se la presenta a las partes. Y él es el árbitro de las partes. Y las partes deben firmar. Entonces el juez necesita 3 firmas para sancionar y ejecutar un contrato. Sanciona una pena y ejecuta el contrato. Te ejecutan a vos. Fíjate las palabras, ¿no? Te van a morir. Entonces, basta con decir, no consiento, no firmo, no entrego mi voluntad, con que el juez no te puede coaccionar. Ahora, no debe coaccionarte. Puede, sí, puede, en el pasado te cagaban a palo, te mandaban a la guillotina, o te torturaban para que vos termines firmando. Bueno, hoy nos hemos civilizado un poco más y tenemos herramientas como el celular y testigos, y somos muchas, y la civilización es mayor, nada escapa a los ojos de Dios, pero antes podía escapar un poco más que ahora. Ahora ya no escapa, porque tenemos ojos en el celular, tenemos cámaras, filmamos todo, y bueno, y yo creo que los que están en la ficción, lo último que quieren es terminar debiéndonos a nosotros, eternamente, energía, porque es lo que nos van a terminar debiendo, al habernos traído un perjuicio, ¿no es cierto? Un daño, que tarde o temprano se debe remediar. Tarde o temprano se debe remediar. Y para remediarlo tiene que haber un acto reivindicatorio, ¿no es cierto? Y lo dispone el agraviado, ¿no es cierto? Él lo dispone. Siempre el acto reivindicatorio es por justa medida, por justicia, equitativo a la falta. No como ellos hacen en la ficción, que supera la falta. Vos te mandas tu mojito como fue estacionar un auto mal estacionado y tenés que pagar de bolsillo con tiempo y hora de trabajo, económicamente, entonces en ley natural no es así. Bueno, más o menos es eso, para que vayan entendiendo cómo es la ficción y cómo opera la ficción legal, ¿no? Pero hoy lo que vamos a seguir hablando un poquito más es sobre el paradigma religioso, para después pasar al político, para después pasar al científico, al científico. Así que bueno, voy a leer algo que tengo escrito, que se los compartí en el otro video como un comentario en YouTube, pero que va a seguir trayendo más conceptos, ¿no? Porque podríamos seguir avanzando lo otro, porque la gente está así esperando el tema legal, ¿no es cierto? Está esperando el tema legal. Bueno, pero el tema legal es la solución del poste. Si no entendieron esto, se le va a armar el quilombo. Entonces, se le va a armar un nudo. Entonces, primero entiendan esto, porque van a entender que antes, en el pasado, los sacerdotes eran los que dictaban la ley, la norma, eran rey, el sumo sacerdote era rey, era juez, era árbitro, era policía, era todo, era general, era todo junto. Entonces, de ahí viene todo lo que nosotros hoy tenemos como leyes, ¿no es cierto? Entonces vamos a definir esto. En la realidad el hombre concibe los fenómenos como conceptos, ¿no es cierto? El Estado es un concepto, como habíamos definido antes, y lo definíamos al Estado, de latin status, que define el verbo stare, que en la lengua española es el verbo ser y estar. Entonces el Estado somos todos los seres operando en la realidad, que cuando nos organizamos, creamos ese estado de ser, real estado de ser organizado. Pero que ellos, por viveza, han venido a decir que necesita administradores, ¿no es cierto? La palabra administrador viene de ad, hacia, ministro, hacia el ministro, y el ministro es el siervo de Dios, ¿no es cierto? ¿Quién es el siervo de Dios? El sacerdote, ¿no es cierto? Sacerdote viene de sacer, viene de sacro, y dote, donar, ceder, mostrar, ofrecer. ¿Qué donaba, qué cedía, qué ofrecía y qué mostraba el sacerdote en sacrificio? En sacro oficio. En sacro oficio, era el sacro oficio que tenía. ¿Qué entregaba, ¿no es cierto? Bueno, el sacro viene de hueso, cadáver, ¿no? Sacrificaban a los primogénitos. El sacerdote, el nombre del sacerdote más antiguo se lo denomina hierofante. Hieros viene de sacro, y fantes viene de lo mostrado, lo ofrecido, la ofrenda. ¿Y cómo le dicen a los niños? Infantes. Bueno, deduzcan ustedes eso, ¿no? Deduzcan ustedes quién es aquel que sacrifica infantes, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir ahondando en todo esto. ¿Por qué por qué la ficción es perniciosa? La ficción viene a destruir el orden natural, a toda la naturaleza. La viene a exterminar, para usar palabras que no salten los algoritmos, ¿no? Vienen a exterminar con la naturaleza. Y se va, Maxi, puede ser que esto se va acrecentando con el tiempo, porque en la antigüedad, cuando no existían todos estos dispositivos y nosotros no estábamos tan ojo pelado, como decía Connie Méndez, nos podían manejar, nos podían manipular, porque íbamos a
a la iglesia, donde Claro. la máxima autoridad nos decía que no teníamos que hacer esto y esto otro. Como ahora tenemos todo esto y ya no hay forma de tapar la verdad, entonces lo que hacen es imponernos otras leyes como tomando a los más indefensos, o no sería indefenso la palabra, Vulnerables. los más vulnerables, que empiezan entonces con los infantes y les dicen que pertenecen al colectivo tal, que si son, no son mujer ni hombre, si no son árbol, o son vaya a saber uno qué. Entonces van tomando, porque como ya no se puede tapar la verdad, porque ya está toda, porque estamos en este tiempo donde la verdad está dispuesta para quien la quiera encontrar, entonces tienen que buscar otras formas de ir manipulando, porque De ya con convencer. los 4 paradigmas no le alcanzó. Convencer. Cuando te vencen, la guerra, el vencedor de una guerra, ¿por qué vence? Porque la voluntad se impone sobre la otra. Ese era el vencer. La Pax Romana. Era Roma imponiendo la voluntad. Entonces todo esto es una operación por nuestra voluntad, por nuestro consentimiento. Por nuestra voluntad, que es lo único que nos da la capacidad de operar. Nos da el poder, nos da las potencias de operar en la realidad. Volitas, volitivo, voluntad, voto, ¿no es cierto? Verdad. Guardan una raíz etimológica. Entonces, ellos todo lo hacen por nuestra voluntad. Y el convencimiento es, bueno, tener sometida nuestra voluntad a la dirección, al gobierno, al control de ellos, ¿no? Es esclavitud. Es esclavitud. Una esclavitud mental, esencial, voluntaria. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando un poquito. Entonces, el Estado es un concepto, que ya dijimos, que nos debemos, nosotros siempre nos organizamos en pequeñas comunidades, eso es un Estado. Los seres, en mayoría organizados, en comunión, por acuerdos, se vuelve un estado de ser, un estado real de ser. Pero ellos dicen que hay que instituirlo. La institución es fundar un concepto. Fundamento, fundación, es, como el arquitecto mismo dice, cuando está fundando una casa, está labrando los cimientos, ¿no es cierto? Y crea una estructura. Bueno, son estructuras sociales determinantes que van a civilizar. Entonces, el Estado es un concepto, debe instituirse, es decir, convertirse en una estructura. Y voy a plantearlo en términos muy actuales, porque ahora está el tema de las elecciones, y voy a utilizar la palabra libertad, mal utilizada como lo utilizan ellos, que es liberalismo, ¿no es cierto? Porque ellos utilizan la palabra libertad, que es una libertad, el libertarianismo, Javier Milei, como una expresión del voto popular, es un candidato que viene a decir que el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Bien, la libertad para el yo natural está restringida al orden natural y a la naturaleza esencial del hombre. Entonces, si no hay restricciones justas para la libertad, bueno, es irrestricto el proyecto de vida de un ladrón, no tiene restricciones el proyecto de vida de un pederasta, no tiene restricciones el proyecto de vida de un abusador, no tiene restricciones el proyecto de vida de un político, no tiene restricciones de vida de un acosador, no tiene restricciones de vida de nada. Entonces, si no hay restricciones al orden justo, la libertad se vuelve un fin en sí mismo, pero que ya cae en el peor de los ismos, que es una libertad indefinida, ¿no es cierto? Sin determinaciones del orden justo. Y ellos son muy vivos. ¿Por qué no le ponen restricciones a la libertad? Porque ese es un concepto que es superador a la libertad. O sea, una libertad porque hay dos tipos de libertad. Una libertad negativa, como lo plantean los libertarios, que hay que liberarse del yugo del Estado, que hay que liberarse de la carga impositiva, que hay que liberarse de los impuestos, que hay que liberarse de la casta política. Bien, de eso estamos de acuerdo. Esa libertad negativa estamos de acuerdo que hay que liberarse. Incluso vamos un poco más a onda. Hay que liberarse de la ficción legal. Hay que liberarse de los roles arbitrarios de ficción que tienen los políticos, los jueces, los gobernantes, ¿no es cierto? Que no son legitimados realmente por un contrato vinculante, sino que es por una mera votación de la mayoría donde se disuelven las voluntades individuales. Esa libertad negativa estamos de acuerdo. Ahora, si yo te planteo, ¿para qué quieres liberarte? ¿Para qué sirve tu libertad? Ahí hablamos de una libertad positiva, no liberarse de negativa, sino liberarse para otro fin. Y eso no te lo definen, porque liberarse para involucra, bueno, yo me quiero liberar para ser más justo, para que exista una justicia, liberarme para el fin último del hombre, ser más feliz, vivir en armonía. Entonces ahí la libertad pasa a ser secundaria. Y el fin en sí mismo superador pasa a ser la justicia. Pero ahora hablo
de todo esto cuando decían ni yanquis ni marxistas, justicialistas. Perón tenía como lema la justicia. Bien, el de un naturalismo tiene como lema la felicidad, el orden natural de los entes esenciales. La felicidad que es el fin último de los hombres. Que felicidad no es como estado de gozo, sino definido como la armonía del hombre consigo mismo, con su naturaleza esencial, con los demás hombres y con el orden natural supremo que es Dios. Entonces, que eso lo aplica Santo Tomás y Aristóteles, ¿no es cierto? Entonces, frente a eso, ya hay un fin en sí mismo, la libertad es un fin en sí mismo, no hay libertad hay libertad en sí misma. Es en sí mismo el último fin del hombre, porque está determinado como la potencia absoluta del hombre, lo potencial. El poder que tiene el hombre es para eso, un poder justo, un poder medido, un poder con las restricciones de la justicia, de la moral y de la ética. Porque si ese poder, que es potencia, no tiene restricciones, bueno, yo puedo matar, puedo violar, puedo robar, puedo saquear, puedo extorsionar, puedo imponer mi voluntad. Entonces, bueno, esas son las restricciones de las cuales no hablan los libertarios. Y esas son las restricciones que, ajustadas al orden natural y a la justicia real, es que a todos nos van a determinar estar en felicidad, porque nadie va a poder imponer su voluntad frente a otros, ¿no es cierto? Entonces va a reinar esa armonía. La felicidad entendida como armonía del hombre consigo mismo, su naturaleza, los otros hombres, en comunidad, y con Dios, que es el logos ordenador, que es el orden ordenador. ¿Y cómo ordena Dios? A través de naturaleza, como te venimos diciendo. Determina los entes ser. Los entes están determinados por sus características esenciales, ¿no es cierto? Por cómo operan en la realidad. Y el perro va a ser siempre perro porque está determinado por su esencia, y el hombre va a ser siempre hombre porque está determinado por su esencia, pero el hombre en su potencia ágil, que es la voluntad y la razón. Entonces ahí es donde el hombre, con la voluntad y con la razón, puede despegarse de la naturaleza, y a los conceptos no concebirlos como que la naturaleza entre en sí mismo, sino el hombre arbitrariamente y voluntariamente decir, sí, yo veo que esto es un perro, pero no voy a decir que es un perro, no voy a convencer a todos los demás que no tiene ni cuatro patas ni que ladra y voy a imponer mi voluntad. Bueno, hacen eso, pero no con un perro, lo hacen con la realidad toda, Entonces eso define a través del lenguaje, que es subjetivo, la realidad, que es objetiva. El lenguaje es subjetivo, pero cuanto más se desapegue la realidad, empieza a ser mentira, empieza a ser engaño. Maxi, por esto es tan importante el estudio de las palabras, porque voy a traer la historia de los primeros españoles que llegaron, o españoles o civilizadores que llegaron a las Américas, sí, para que se entienda, lo digo así, ¿no? Y cuenta la historia de que ellos no lo vieron llegar, no los vieron llegar, porque como ellos no conocían que era un barco que venía, entonces hasta que estuvieron ahí encima de ellos no se dieron cuenta. Bueno, lo mismo nosotros, como no sabemos, no sé, ellos nos pueden decir, nosotros podemos decir, ay, mira, en el cielo yo estoy viendo que está pasando uno tirándome algo. No, eso que vos estás viendo se llama X, y como vos no sabés ni qué es, ni cómo realmente se llama, y la importancia de saber la denominación en palabras de cada cosa, entonces de esa manera nos manipulan. Nos dicen ellos, esta es la ley, por la ley positiva. No, hijo, esta no es la ley, no es la ley. Esto es un tratado que hicieron entre vos y aquel otro. A mí no me preguntaron si yo quería. No me preguntaron. Entonces, súper importante que empecemos a prestar atención a las palabras que decimos, que nos decimos y que decimos, y qué estamos creando con eso. Porque eso también es simbología, hechizos, magia. Y ellos necesitan a estas instituciones darles fundamento, ¿no es cierto? Lo que veníamos hablando, fundamento. Y ese fundamento se lo dan sus relatos, o sea, el cuento que te cuentan, el por qué es así la cosa. Porque Dios habló con Abraham, primer hecho que jamás fue probado, no hay testimonial, solamente está el testimonio de Abraham. Y Abraham, para que cuando investiguen un poco más, es un mito. ¿Por qué es un mito y por qué lo han ido cambiando? Porque Abraham en el antiguo hebreo significa cruzar el río. Entonces probablemente era un teléfono descompuesto donde decían, aquel cruzó el río y habló con él. Y como él se puede interpretar como sujeto o Dios,
para el antiguo hebreo, y el antiguo hebreo se escribía solamente con consonantes, sin vocales. ¿Y por qué esto? Porque después las vocales se las administraba el sacerdote, artificialmente y voluntariamente. Entonces, cuando quería que diga una cosa, administraba ciertas vocales, cuando quería que diga otra, administraba otras vocales, ¿entendés? Entonces, todo estaba hecho como un rompecabezas para dar fundamento al relato fiduciario de fe, que necesita convencer y convertirse en lo que es realmente en esencia, que sus mitos, que de tiempo, una esencia de comunidad. Entonces, todo eso lo da la falsedad, el engaño de ellos. Y es un sofisma. Y frente a los sofismas, que son relatos que pretenden decir la verdad, se enfrenta la filosofía. Y la filosofía nos dice, solo sé que no sé nada, yo no sé la verdad. Pero cuestiono, indago, cuestiono todo. Y a vos te cuestiono. Vos decís que sabés la verdad, demóstramelo. A ver, demóstramelo. Y no pueden demostrar que este Abraham, que mal traducido es un hombre, que en realidad era cruzar el río, habló con otro, dos hombres, y cruzaron dos hombres que hablaron. Y después ellos lo interpretan como que no, mirá, en realidad el hombre le designaron que cree que funde la tribu de Israel, un pueblo elegido, y ahí viene el relato de que se cree en el pueblo elegido, y ciegamente lo profesan y lo transmiten, porque la transmisión oral designa, y estos relatos designan una ¿cómo se llama esto? Se fue, se me empieza a mí. La transmisión oral lo que viene a comunicar es la transmisión de una tradición, ¿no es cierto? Y esa tradición se convierte en religión. Y es la tradición del pueblo de Israel. Y después, para mí, el cristianismo lo más valioso que tiene es ir en contra de la ficción. Además de otras cosas que ya fuimos explicando, de cómo unir los antiguos credos semitas y elititas, bueno, es ir en contra de la ficción. ¿Por qué? Y ahora se los voy a explicar. Jesús, haya existido o no, es el relato lo que importa, la idea. ¿Qué viene a decir? Que como ya los judíos tenían escrito que esperaban un Mesías, viene a decir, ya apareció el Mesías. ¿Y qué dijo el Mesías? El Mesías dijo que los fariseos dictan la ley y no la cumplen. El Mesías dijo que todos somos creados igualdad y semejanza de Dios, que todos podemos hacer lo que Él va a hacer, que todos somos Mesías, que todos creamos la realidad, que todos tenemos más potencial de lo que nos dicen que tenemos los fariseos, el culto antiguo judío. Y además, Jesús lo que viene a poner en jaque es el sistema y el status quo del Estado de ese momento, el Estado romano, que se amparaba en la fe farisea. Y a Jesús lo denuncian los fariseos como un rebelde. Lo enjuicia y lo juzga como árbitro Poncio Pilato, ¿no es cierto? Y les da a elegir al pueblo democráticamente. Otro fraude, el voto de la mayoría, la dictadura de la mayoría. Y la mayoría eligen entre dos candidatos. ¿No? Dos candidatos. Cualquier coincidencia con la realidad es pura similitud, como decía Leroutier. ¿No es cierto? O sea, Max, y los candidatos eran Barrabás o Jesús. Déjame que termine diciendo algo. Eran Barrabás o Jesús. Y el pueblo dijo, Barrabás. Jesús lo mata. ¿Y quién lo mata? La policía romana, los centuriones. Entonces Jesús y la Biblia lo que te viene a decir, el loco, dense cuenta que en este pequeño relato sobre la vida de Jesús, del Mesías, del avatar que dice que son ustedes, porque Jesucristo, Cristo, somos todos, él viene a decir que somos todos, y que no hay ciudadanos de primera ni de segunda, que somos todos. Entonces frente a eso, estos aplausos, ¿no es cierto? No importa si existió un Jesús caminante, aplausos para que se dio cuenta del fraude de los fariseos y de los hebreos, y le creó este contrarrelato para contrarrestar el poder del status quo, quitárselo y devolverlo todos. Entonces ya no hay sacerdotes de primera, César, romano, no, son todos los hombres por igual, pero como eran muy ignorantes en ese momento no se dan cuenta, bueno, parece ser que fue escrita para el futuro, porque nosotros ahora no estamos dando cuenta de eso, ni siquiera en las iglesias evangélicas que están de vuelta en mi casa se dan cuenta de esto, pero no estamos dando cuenta nosotros de todo esto. Entonces Jesucristo fue un contrarrelato, un trabajo de inteligencia, como si fuese un espionaje, un contrarrelato que se mete en el judaísmo, utiliza y encuentra los recovecos de sus leyes y sus normas, y dice, esperen un Mesías, bien, se lo vamos a diseñar, viene de esta forma, y trae este mensaje, y claro, y ellos no lo creen, lo rechazan, y le agregan después nuevas cláusulas al contrato mesiánico, como que no las va a poder cumplir nunca, para no poder aceptar el relato de
Cristo vivo, que somos nosotros, que lo único que viene a decir Jesús es que nos vuelve a dar el poder a nosotros. Ustedes harán cosas mejores de las que hice yo, y ustedes son lo mismo que soy yo, en esencia. Decime lo que quería decir, discúlpame que te corté. Sí, no, está perfecto que completaste la idea. Mira, nosotros conversando con mi compa, acá con Gustavo, justamente hablábamos acerca de la simbología y de las señales y de todo lo que presenta la historia de un Jesús. Voy a decir una blasfemia, ojo que los que se sientan tocados no me escuchen. Bueno, primero voy a decir que es blasfemia, palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. Después busquen el real significado de hereje. Van a ver exacto, lo que dice hereje, sí, por realmente. Favor, por favor. Bueno, y hablamos acerca de esta similitud, ¿no? Y si fuese un libro de cuentos, que en algún, porque como vos estás diciendo, nosotros no sabemos, eso lo dijo alguien, como los libros de historia. Fíjate vos si crees o no, si te interesa. Alguien nos dijeron los profesores en la secundaria que eso era real. Entonces en la iglesia, cuando fuimos a catecismo, nos dijeron que esto era real. Hubo un hombre que vino y nos presentó la verdad. ¿Y qué le hicieron? Lo cagaron matando. Entonces, claro, entonces ellos te muestran la verdad, pero te dicen, ojo, porque si vos te animás a hacer verdad, te cagamos matando. Y hablábamos de esto, me revoló termina en una cruz, claro. Y además como nosotros somos caníbales, te comemos. Y te conmemoramos en cada ritual, en el sacrificio que hacíamos antes, simbólicamente, con la hostia y el pan y el vino, la transustanciación. Y la transustanciación es lo mismo que está pasando cuando registran a un hombre nacido vivo como persona humana. Transustanciar, le cambian la esencia. El hombre nunca puede ser registrado como tal, porque no tiene la categoría de objeto. No es un objeto, no es un bien registrable, no es mercancía de nadie. Pero ellos hacen un fraude transustancial y nos convierten en categoría, nos convierten en categoría de mercancía. Y es como así, nos crean un título en letras mayúsculas, que es una diminuto capitis máxima, que es una mercancía, y bueno, y así como obtienen el poder y control. Y un número de serie. Sí. De código comercial. Nos designan como humanos, que humano significa monstruo. Sí. Nos quitan todo el valor de esencia, toda la esencia que tenemos nos la quitan. No, nos ponen un sello. Nos ponen un sello al nacer. Sí. Persona viene de personare, y de personare era para sonar, y que era en ese momento para sonar eran las máscaras del teatro griego, y máscara en griego se llama prosopon, pro delante, sopon rostro. Entonces a nosotros nos dan una máscara, que es un rol de ficción, para que veremos, que es el de persona humana, y nos registran como persona humana. Persona humana significa máscara de barro, para un ser de barro, que somos nosotros. Y hay una ley, en todos los estados debe estar, que todas las personas tienen el deber, la obligación de registrarse al nacer. Bien, pero si vos adquirís la personería humana cuando te registras, si no te registras, no sos persona. Por ende, no tenés que cumplir esa ley, porque no sos persona. Entonces, frente a eso, cuando viene, yo he visto, hay muchos casos de soberanos donde han obligado a las madres a registrarlos al nacer en los institutos, o sea, en los hospitales, y han venido jueces incluso cuando la partera, que la partera es parte, toma parte también, ¿no es cierto? La partera va a registrar el bebé y la madre se niega, vienen con orden del juez a registrarlo, porque ellos necesitan ese hombre, porque encima ese hombre después va a ser inscrito en un fideicomiso que les va a dar un valor a cada hombre, que va a cotizar en bolsa como una mercancía de lo que es. ¿Para qué? O sea, si ustedes se preguntaban por qué nos dan categoría de mercancías y de objetos que no somos esencialmente objetos ni mercancía, es para ellos poder cotizarla, porque somos la mercancía más valiosa. Cotizarla y tener un resguardo de valor, un seguro de valor que nos asignan, y ese seguro de valor le habilita a ellos a poder comerciar y cotizar en bolsa. Y va aumentando eso a medida que el hombre vivo, después con su DNI, va adquiriendo nuevos títulos, en lo que se llama una carrera humana, un human race, ¿no es cierto? Fíjense todos los conceptos que estoy usando. Escucha, o sea, y va adquiriendo más valor. Escucha, Maxi, además que nos obligan a registrarnos para el regis, es decir, para la corona, claro, para el rey, ¿no? Hay que pensar, pensemos quién es el rey hoy a nivel global, ¿no? Hay una corona que está sobre todos los otros y es la que digita
y la que dice qué hay que hacer, cómo se comercia, Sí. cuánto valor tenemos cada uno de nosotros. Bueno, en connivencia con otro, ¿no? Con otro Claro, estamento, que es claro. uno de los paradigmas. Nos confunden por ahí los términos, justamente para que no lleguemos a la verdad, y nos dicen que registrar es tomar nota, porque quien registra todo y toma nota de todo es el notario, ¿no es cierto? El escribano. Pero no, la palabra registrar viene de regis. Regis viene de regente, y regente eran los reyes, es la misma raíz etimológica, es el que gobierna. Entonces, cuando nosotros registramos algo, por ejemplo, un invento, lo que hace cuando vos registras un invento es cederlo y decir, yo ya no tengo más nada que ver con esto, pasa a ser tu propiedad, y vos me das a mí, por haberlo registrado, vos me das a mí un permiso, que me habilita a mí a comerciar, a explotarlo, ¿no es cierto? Un copyright, un derecho a copia, un derecho a explotarlo. Pero yo le cedí el título de propiedad real, y se lo di al regente, y el regente pasa a ser el dueño, ¿no es cierto? Por eso hay un montón de registros de todo tipo en la realidad. Y el regente es el verdadero regente, que tiene dominio sobre esa propiedad. Entonces lo que hay que hacer es jamás registrar un invento, jamás. Y hay que buscar otras vías de soberanía que tenemos nosotros para definirlo como propiedad nuestra, y que nadie tenga jurisdicción, capacidad de regir sobre mi propiedad, que no sea la propia. Entonces yo voy a regir mi propiedad, yo la voy a administrar, no el regente que la va a administrar a través de los registros, y lo que le sirve a él para administrar la propiedad es que puede, a través del... Porque registrar la propiedad, cederla, es ceder mi poder de autor. Porque yo fui autor, yo lo creé. Entonces el otro se vuelve autoridad. Si yo lo cedo, él se vuelve autoridad. Y él le da derecho a imponer impuestos, ¿no es cierto? A cobrar impuestos a quien no tenga el permiso. El que tiene el permiso está exento de impuestos. El que tiene por eso el registro de conducir, a vos te dan una licencia. La licencia es un permiso. La licencia, el permiso, la matrícula, son todos permisos habilitantes. Se habilitan a operar a través de esa ficción, pero en realidad no somos el dueño. Ya lo sabiste. Perdiste todo gobierno, todo derecho. Bueno, con eso que estás diciendo vos, Maxi, entonces atribuyo que en realidad no somos propietarios de nada, o sea, nuestro auto no es nuestro porque está registrado por una empresa que lo hizo y él tiene la autoría, y así vamos con todas las cosas. Y hago un paréntesis acá y cuento algo que no sé dónde lo vi, pero me voló la cabeza y digo yo, qué capos. Una pareja que están viajando por toda Argentina con un auto que lo alimentan, digamos, la energía con la que mueven el auto es basura. Y por todo el país van repartiendo los planos de cómo cada uno puede hacer su auto manejado con basura, y no lo han registrado y no han patentado nada, porque la idea es ir replicando esto por todos lados para que la gente aprenda a hacer andar sus autos con basura. Eso es excelente. Esos son los nuevos seres que están apareciendo en este planeta, claro, dando su conocimiento y sin dar de participación al sistema para que se adueñe de sus inventos. Claro, y no lo van a poder registrar, porque ellos pueden registrar solamente los vehículos propulsados por motor explosión por petróleo. Por ejemplo, las bicicletas no pueden ser registradas, solamente las motos y los autos pueden ser registrables. Y son registrables porque, y aunque uno diga, bueno, yo me voy a comprar un auto, pero no lo voy a registrar. No, es imposible, porque la empresa General Motors, Volkswagen, Lamborghini, Ferrari, la que sea, tiene un contrato preexistente a la venta, donde el Estado le permite fabricar y distribuir y vender automóviles en mi territorio, siempre y cuando contrate conmigo, bajo cláusulas, que el auto salga registrado, el código o una patente del chasis, del bloque del motor, y después eso, el propietario sí o sí tiene que ir a hacer el 08, el 012, sí, y registrarlo en un registro automotriz. Entonces, es por obligación prácticamente. Hay una película muy buena que ve la gente, que se llama La Isla de las Rosas de Netflix, donde hay un inventor que inventa y crea su propio vehículo, y no lo tiene por qué registrar porque lo creó él, él fabricó su vehículo. Entonces él es autor, y al ser autor de su obra, se convierte en autoridad, y si lo cede y lo registra, le delega la autoridad a otro, se la regala a otro, al Estado, y no hay que hacer eso. Entonces esa película es impresionante, porque al tipo no le puede hacer nada, pero después coactivamente lo quieren meter en prisión por otras faltas que no son las de circular y las de tener un vehículo propio. Buscan, claro, alguna pavada para meterlo preso, para justificar que lo quieren sacar de la vista de todos. Pero y se me ocurría justamente por qué
en su momento ellos penalizaron la tracción a sangre. No es porque a ellos les reimportan los caballos. Obviamente a ellos no le importamos ni nosotros, le va a importar un caballito. Entonces ellos penalizaron la tracción a sangre para que nosotros tengamos que sí o sí tener un auto, porque si no todos andarían en un auto, en un vehículo a caballo. Y otra cosa que hicieron acá en Corrientes, acá en la costanera, que conoce Moni, la costanera correntina, estaba lleno de motorhome y de vehículos casa. Y bueno, y habían un montón, cada vez había más, y entonces, como enfrente vive el gobernador, los mandó a sacar a todos, porque porque se le ocurrió a él. Y yo me pongo a pensar, o sea, ¿cómo los puede sacar si la calle es pública? Y es de todo, además, nos cobra todo, pero ¿por qué? Porque a ellos no les conviene que la gente empiece a avivarse que puede vivir en una casa rodante. Y menos, claro, porque están a la vista, en el centro, a la vista de todo, en un lugar súper visible. Sí. Y mirá si más gente se aviva, y cada vez había más, mirá si más gente se aviva, que pueden vivir en un vehículo y no tienen la necesidad de tener una casa donde tienen que pagarle al Estado. Esto de los vehículos a tracción, con motor, es muy interesante porque ellos, los primeros que utilizan los términos motor viene del griego, motor significa movimiento. Y Aristóteles define la vida como motor intrínseco, El movimiento intrínseco. La vida se define por el movimiento. Donde no hay movimiento no hay vida, como en una piedra. La piedra es existente, opera en la realidad con existencia, pero no tiene una categoría superior del ser, del ente, que es la de vivir. Vivir empieza con el reino vegetal. Del mineral pasa al reino vegetal. Las plantas son los primeros motor intrínsecos, con la fotosíntesis. Después vienen los animales que además de tener vida, tienen los sentidos, por los órganos sensitivos, por el cerebro y por los nervios, ¿no es cierto? Ya sienten, tienen los 5 sentidos. Entonces ya es una vida más compleja, una vida más superior, más perfecta. Entonces el reino animal es superior al reino vegetal, y el reino de lo humano, que es un animal, es superior al de los animales, los vegetales y de los minerales. Porque el humano, además de existir, vivir, sentir, piensa, y tiene voluntad, que son 2 términos metafísicos, no están en la realidad, no se le puede medir al pensamiento, no se le puede pesar al pensamiento y a la voluntad, pero existen, y sabemos que existen, lo deducimos a través de los fenómenos, la causa de esos actos, ¿no es cierto? Porque todos los actos en la realidad, y de ahí ellos vienen a la actuación, ¿no es cierto? Es un acto de ficción, porque en la realidad todo es acto. Acto es como opera un hombre, esto es un acto, mover el dedo es un acto, yo movilizarme es un acto, estoy actuando. Y mis actos me llevan a perfeccionar mis potencias, son mis posibilidades. La potencia es el poder ser, el poder hacer, que tiene el hombre. Y el poder ser y el poder hacer están delimitados por la esencia natural del ser. La planta tiene unas potencias, puede hacer determinadas cosas, pero hay cosas que no puede hacer. La planta no puede escuchar, la planta no puede maullar, la planta no puede moverse, ¿no es cierto? Pero el animal sí puede hacer eso. Bueno, el hombre puede hacer más cosas. Tiene trasladarse. Moverse sí, trasladarse no puede. Trasladarse. Claro. Bueno, por ejemplo, nosotros los autodeterminados ejecutamos acciones, ¿no? Estas acciones, como dice el Maxi, tienen todo implícito una cuestión energética, de voluntad, de creación, porque cuando elaboramos un documento para accionar frente a determinadas imposiciones del sistema, entonces ahí tenemos implícito todo esto que dice el Maxi, sí, del movimiento, nos ponemos en acción, juntamos voluntades, nos juntamos en un Zoom, leemos un documento, utilizamos el lenguaje, le ponemos nuestra energía cuando vamos a hacer una acción contra alguna contra alguna imposición del sistema. No solamente hacemos eso, sino que, bueno, yo hablo a título personal, antes de hacer un envío o de hacer un apoyo a otro autodeterminado, me pongo en meditación, alineo mi pensamiento con mi sentimiento y con mi voluntad de que eso va a suceder de determinada manera. Entonces es mágico, ¿no? Para mí, sí, yo que soy más del ámbito de otro, no tanto el intelecto, sino más la parte energética, para mí es magia. Sí. Sucede. Fíjate lo que pasó recién cuando Grace me corrige y me dice
traslación y no movimiento, y es verdad, y es un error mío en términos. ¿Por qué? Porque la planta qué? tiene movimiento, el motor inmóvil, que la fotosíntesis se está moviendo, pero no se traslada, no se va a ningún lado. Bueno, imagínense en los documentos, si vos no esclareces con precisión las palabras y no comunicas con precisión, los tipos te lo pueden retorcer y te juegan tu contra el documento. Y podés estar, volver a caer en la ficción, o te podés perjudicar por lo que estás declarando en un documento. Entonces, hay que ser muy preciso. Hay que ser muy preciso y eso demanda mucha voluntad, mucha atención. Entonces, hay que saber muy bien. Mira, a mí se me acaba por decir esto, bien corregido por Grace. Bueno, imagínate en un documento, ¿no? Frente a un juez, ¿no es cierto? Imagínate. Que el juez te empieza a indagar, y vos le decís, no me molesta a mí, yo soy una persona libre. Ah, ¿es persona libre? Venga acá si es persona. Venga acá si es persona. No, claro. Entonces no le tenés, hay palabras que no las podés usar en los juzgados. Hay que estar muy atento. Me hablaba Albert, Grace, ayer intercambiamos un par de audios así, y él me decía que desde que denunció la justicia electoral que todo era un fraude, el tipo se animó a ir a la justicia electoral con los documentos. Sí, no sabe, lo están persiguiendo, o sea, le están haciendo mil cosas, y yo le digo, bueno, lo que pasa es que, a ver, le digo, tenés que leer los documentos para poder internalizar y apropiarte de los términos, cosa que no tengas miedo, porque él me dice, por ahí me agarra miedo, por ahí tengo dudas, y le digo, es que si te llega a agarrar un juez, le digo, ¿vos te crees que los primeros soberanos estaban todo el tiempo entrando y saliendo de prisión? Porque los querían enganchar por algún lado, y los querían hacer así, sí, los querían hacer atemorizar, y los tipos se mantenían firmes en que ellos no iban a entrar en jurisdicción, que no era en esa ficción jurídica en la que le querían hacer entrar en contrato, y le digo, vos te tenés que mantener firme, y para poder mantenerte firme, tenés que apropiarte de la terminología, de estar seguro que estás en la verdad, porque cuando uno va con hacer la parte del cuerpo. Exacto. Cuando uno está seguro que va con la vara de la verdad, exacto, cuando uno va con la espada de la verdad, no hay nada que te pueda detener. Y soy testigo fiel de eso cuando me ha parado un montón de veces la caminera y la policía y me han querido decir cosas. Soy testigo fiel de que, como estoy muy segura de en lo que voy, vos sabés que es energético. El agente de paz, cuando vos le decís, me dice, una vez uno me dijo, yo soy la autoridad. No, digo, discúlpeme, usted es un agente de paz, porque usted, le digo, ¿se acuerda cuando usted hizo el juramento de que usted iba a hacer, defender y qué sé yo? Me miró el tipo y me dice, ¿y usted cómo sabe eso? Y sí, le digo, porque todos los que son agentes de paz hacen un juramento de protección, y usted en este momento, en vez de estarme indagando, usted me tendría que estar protegiendo. Listo, se terminó todo. De la autoridad. Ellos representan, son el brazo de la ley. ¿Qué quiere decir que son el brazo de la ley de la policía? Bueno, que el juez no puede ir a meter la mano, entonces extiende su brazo. Es como el abogado, cuando te representa, se le llama que es una amplificación de tu voz, amplificación de tu voluntad. Él habla por vos. Bueno, lo mismo en la policía. La policía representa al juez, pero no puede el policía, porque no tiene todas las características del juez, no puede juzgar el hecho. El policía solo puede actuar en algunos casos donde hay un crimen. Si alguien está matando a alguien, está peleando o está ejerciendo coacción frente a otro, el policía lo debe frenar. Pero hay otros momentos, situaciones como por ejemplo un auto mal estacionado, debe tomar nota, registrar el acto en un acta, llevárselo al juez, notificarlo, y el juez va a ver el acta y va a determinar si hay un hecho delictivo y si cabe una pena. Entonces, pero por la duda, acá la policía te lleva preso, o sea que ya te está penando, ya te imputó, y te están ejerciendo una pena, y la pena es la privación de un derecho, y no lo pueden hacer ellos, no lo pueden hacer. Entonces, frente a todo eso, uno cuando te van a llevar preso, cuando te van a llevar preso siempre hay una especie de actuación. El policía se presenta frente al comisario o el cabo superior que está ahí, y siempre te va a preguntar, ¿y usted qué hace acá? Porque necesitan tu consentimiento y tu voluntad. Y yo voy a decir, no, me llevo preso porque estaba haciendo tal cosa. Ah, bueno, toma nota de lo que vos dijiste. ¿Qué quiere decir? La policía está preparada, con sus preguntas inquisitivas, a tomar una declaración. Y una declaración a vos te puede condenar.
Entonces vos no tenés que dar declaraciones, tengo derecho a permanecer en silencio, no respondo preguntas, y no me podés obligar a responderte nada. Llevarme a donde sea, el comisario, que ahí me voy a defender. Frente a un juez sería lo ideal, pero va a tener que pasar el filtro de ahí. Entonces vos tenés que decir, no, yo estoy acá en contra de mi voluntad. Y el que va a determinar si yo he cometido un ilícito o no es el juez. Así que habeas corpus, acá hay un hombre vivo, ya tiene 24 horas, 10 horas, creo que es, menos de 24 horas, tienen 10 horas para llevarme a un juez. Ya, habeas corpus. Entonces no te pueden privar de tu libertad, porque en todo caso, la pena sería superior a la falta. Y eso no es justicia, restablecer el orden. Eso es castigar, es solamente castigar. Además, si vos, bueno, chicos, estamos en hora, así que si ustedes quieren hacer unos minutitos más. Otro día leemos. Si ustedes pueden hacer unos minutitos más, vamos, unos minutos más. Bueno, quedan varias cosas pendientes. A mí me hizo pensar en un montón de cosas, sobre todo esta parte del vegetal, y lo pensaba así, y presten atención y reflexionen después en su casa. Un yuyo en el medio del campo, del monte, donde fuere. Porque yo pensaba, ¿no? Se puede mover. ¿Cómo se mueve? Todo esto me despertó. ¿Cómo se mueve? Ah, por acción del viento. ¿De verdad se mueve por acción del viento? ¿Quién te dijo eso? Ah, me dijo la profesora de biología. No lo sé. Ellos nacen de la nada. No sabemos de dónde cae una hojita de otro y se mete en la tierra, nace, se reproduce, se mueve, se traslada. También, si te pones a pensar, se traslada. ¿Cómo se traslada? Tira su hojita allá. Yo te digo porque acá tengo en mi balcón un montón de cactus, que cae una hojita pequeñita, que supuestamente está muerta, pero no. Y sale otra. Sí. Entonces se trasladó también. Para la filosofía, el movimiento extrínseco es un accidente. Se movió por accidente del viento, se movió por accidente de tal cosa, pero vos lo ves que al pasto, que estaba amarillo, y se pone verde, y crece en tamaño, y ahí hubo movimiento. Esa es la vida, y ese es el motor intrínseco. Lo que no va a poder hacer pasto es salir caminando por el patio, ¿no es cierto? Claro, pero se traslada, entonces vos te pones a pensar... No tiene vida. Qué bueno, lo que quieren es que nosotros... Qué concepto, ¿no? Motor intrínseco. Es una palabra poética, o sea, son dos palabras poéticas, ¿no? Y encierran un universo de cuestiones. Pregúntense por qué los automóviles no son automotores, porque no se mueven por sí mismos. No son autos. En realidad, lo movemos los hombres. Deberían ser homomotores, si querés mandarlo, o el movimiento extrínseco nombre, o el funcional de nombre. Claro, porque no anda sin un ser que se va manejando. Bueno, mirá si nosotros nos ponemos a pensar que nos hicieron creer que sí. Fíjate si un yuyo puede hacer esto, ¿cuánto más? Y lo mismo que decía el fulano, si es que vino alguna vez, ¿cuánto más harán? Y cosas mejores ustedes harán. Imagínate, que un yuyo, si un yuyo puede hacer esto, ¿qué más no podemos hacer nosotros? Pero nos dijeron que nosotros necesitamos que Papá Estado nos dé tal y tal cosa, que nos brinde. Para eso nos cobra, ¿no? Para eso nos tiene que cobrar. Y cada una de estas leyes que vos decías, que viene un auto y se estaciona en tal lugar, no, ese no está permitido porque es para fulano que venga a estacionarse ahí, el diputado, el Cosme fulanito, cuando nosotros sabemos que no es verdad, que son reglas inventadas por ellos y ellos decidieron que están bien, no nosotros. Son reglas de juego, normas humanas. Lo que quería terminar diciendo es que hay un potencial que tiene el hombre, que es metafísico, que es la razón y la voluntad. Y ese potencial metafísico, por la misma cualidad esencial de ser metafísico, estar más allá, metafísica, más allá de la materia, porque moverse, respirar, hablar, es físico, podemos medir el sonido, lo podemos medir, pero el pensamiento no lo podemos medir, y la voluntad no lo podemos medir, pero sabemos que lo tenemos, a través de deducimos las causas de ese fenómeno, a través del fenómeno mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué podemos hablar? ¿Por qué podemos hablar ordenadamente? Y porque hay un pensamiento que pensó y que le dio una orden, y hay una voluntad que motivó a pensar. Entonces, y lo que quiero decir es esto para cerrar. Esos potenciales, que es poder, metafísico del hombre, no está totalmente determinado por las reglas físicas. Entonces se abre un abanico de posibilidades a desarrollar nuestros poderes metafísicos. Y hay personas que sí lo pueden hacer, porque adivinar cosas, que hay personas que adivinan,
es porque su voluntad sintoniza metafísicamente. Entonces no sean duros como el mármol y negar, no, yo no creo en la magia, no es magia. Pero ¿sabés qué más? Hoy lo escuchaba Borja Vilaseca contando la historia de un niño que se salvó de, no sé si estaba en el mar, cayó en el mar y vino nadando. Y todos decían, es imposible, pero dice él, termina diciendo, ¿sabés qué pasa? Que no había nadie que le diga que no lo podía hacer. Yo creo que la voluntad. esa es la clave. Claro. Esa es la voluntad. Chicos, ¿tienen unos minutos más para que hagamos otro pedacito? Entonces subo y vamos con unos minutitos más. Yo podría, pero para mí, cerrémoslo, sí. porque me parece que cerró bárbaro, 1 hora, y después arrancamos con otro, con lo que tengo acá, con los macetos, o con otros conceptos, con otra temática. Es un montón. Es un montón. Mira, sí, amiga, sí. Yo te pasé el video del Zoom de los homos vivos, no sé si lo viste. No, míralo. No, todavía miralo, no. Por favor. Porque esto es un punto de inflexión en todo lo que venimos laborando internamente, externamente, de otras corrientes de soberanía, y ha sido para mí, estos 3 días han sido pura potencia en todo sentido, Reafirmo todo. Todo, y además, ¿sabes qué? Yo estoy en un grupo maravilloso, o sea, no en un concilio de homos vivos que son deliciosos en todos los aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto de la búsqueda, de cómo nos estamos encontrando, y bueno, para mí estamos siendo muy afortunados en el tiempo que estamos viviendo. Sí, nos vamos reencontrando, como siempre me gusta decir a mí. Bueno, gracias Maxi, siempre por tu generosidad, eso primero. Gracias por la paciencia. Te amo. Gracias, y gracias a todos los que se animan a cuestionarse la realidad. Gracias por estar del otro lado. Así que bueno, nos vemos. Los amo. Yo también. Saludos, chicas. Saludos, nos vemos gente. pronto. Queda en YouTube. Adiós. Adiós.